Durante más de 15 años, mi vida ha estado marcada por experiencias clínicas que me han mostrado lo frágil y valioso que es el corazón humano. Sin embargo, hoy no quiero hablar de lo que ocurre en un quirófano, sino de algo que se esconde en un lugar mucho más cercano, el botiquín de casa. Existen medicamentos que millones de personas consumen casi sin pensarlo, convencidos de que son tan inofensivos como un caramelo. Se usan para un dolor de cabeza, para la acidez de estómago o para aliviar los síntomas de un resfriado. Y, sin embargo, detrás de esta aparente normalidad se esconde un peligro real. Algunos de estos fármacos pueden debilitar silenciosamente el músculo más vital que poseemos, el corazón. No se trata de sustancias exóticas ni de terapias experimentales. Hablamos de medicamentos que cualquiera reconocería, analgésicos, protectores gástricos, descongestionantes nasales. Precisamente porque son tan comunes, el riesgo pasa desapercibido. Y, sin embargo, la ciencia ha demostrado en repetidas ocasiones que, sobre todo después de los 60 años, su uso continuado puede aumentar la probabilidad de sufrir graves problemas cardiovasculares. Mi objetivo no es asustar, sino aportar claridad. La verdadera amenaza no es la enfermedad en sí, sino la desinformación que nos impide reconocer los peligros cotidianos. Por eso quiero guiarte a través de 5 categorías de medicamentos de uso común que representan un riesgo subestimado para el corazón, explicando por qué pueden ser peligrosos, cómo actúan y qué alternativas más seguras se pueden considerar. Comencemos con el primer grupo, los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINE. Son quizás los medicamentos más presentes en cualquier hogar. Nombres como ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco nos resultan familiares porque los usamos para dolores musculares, artritis, dolor de cabeza o dolores articulares. Funcionan, no cabe duda. Pero tomarlos sin control, especialmente a partir de cierta edad o en presencia de hipertensión, equivale a jugar a la ruleta rusa. ¿Por qué? Estos medicamentos bloquean ciertas sustancias responsables de la inflamación, pero al mismo tiempo interfieren con los mecanismos que protegen los riñones y los vasos sanguíneos. El resultado puede ser devastador, el cuerpo comienza a retener agua y sal, aumentando de forma repentina el volumen de sangre que el corazón debe bombear. Si pensamos en el corazón como en una bomba, es como obligarlo a empujar contra tuberías ya sometidas a presión. Un corazón joven puede resistir, pero uno más envejecido corre el riesgo de ceder. Además, los AINE pueden estrechar los vasos sanguíneos y elevar la presión arterial. Incluso quienes no sufren de hipertensión pueden encontrarse con valores más altos tras un uso regular. Y quienes ya toman fármacos antihipertensivos corren el riesgo de que su efecto se anule, sin darse cuenta. Las estadísticas son claras. Dosis elevadas de ibuprofeno o diclofenaco se encuentran entre las más asociadas a eventos cardiovasculares, mientras que el naproxeno a bajas dosis parece ser ligeramente más seguro. Aunque el riesgo nunca desaparece del todo. Hay, además, otro problema: algunos AINE pueden anular el efecto protector de la aspirina en dosis bajas que muchas personas toman para prevenir infartos. ¿Qué hacer entonces? La solución no es ignorar el dolor, sino hablar con un profesional. En algunos casos el paracetamol es suficiente, en otros, cremas y geles antiinflamatorios que actúan de manera local reducen el riesgo sistémico. Y cuando un AINE resulta realmente indispensable, la regla de oro es clara: la dosis mínima eficaz durante el menor tiempo posible. Después de haber visto los riesgos relacionados con los antiinflamatorios, pasemos a otra categoría de medicamentos que millones de personas toman cada mañana, a menudo durante años. Convencidos de que son una especie de escudo protector, los inhibidores de la bomba de protones, conocidos como IBP. Hablamos de principios activos muy difundidos como omeprazol, pantoprazol o lansoprazol. Su tarea principal es reducir la acidez gástrica, y se prescriben para el reflujo, la gastritis o para proteger el estómago de otros fármacos más agresivos, como precisamente los AINE que acabamos de mencionar. Parecen inofensivos, tanto que muchas personas los toman casi como una rutina diaria, sin hacerse ya preguntas. Pero la realidad es distinta: si se usan a largo plazo, pueden generar consecuencias inesperadas, especialmente para el corazón.
Imaginemos a una mujer de unos 68 años que lleva años tomando una pastilla de omeprazol cada mañana para combatir el reflujo. Todo parece funcionar, ya no hay ardor, ya no hay molestias. Pero detrás de esa aparente tranquilidad, lentamente se produce un cambio oculto. En un momento dado, durante un control de rutina, aparecen valores anormales en los análisis, los niveles de magnesio en sangre resultan extremadamente bajos. ¿Por qué es grave esto? El magnesio es un mineral esencial que regula la estabilidad eléctrica del corazón. Es como el director de orquesta que mantiene el ritmo. Cuando escasea, el corazón puede volverse inestable y aparecer arritmias peligrosas. Y la causa, en casos como este, suele ser precisamente el uso crónico de los IVP. Estos fármacos, al reducir la acidez del estómago, también dificultan la absorción de nutrientes fundamentales como el magnesio. Pero no es todo. Algunos estudios observacionales han detectado una posible asociación entre el uso prolongado de los IVP y un aumento del riesgo de infarto. Una de las hipótesis es que estos medicamentos reducen los niveles de óxido nítrico, una molécula que mantiene los vasos sanguíneos elásticos y flexibles. Si los vasos se vuelven rígidos, el terreno queda preparado para eventos cardiovasculares. Hay además otro aspecto, los IVP pueden interferir con la eficacia de ciertos fármacos fundamentales para quienes ya han tenido un problema cardíaco, como los antiagregantes. Esto significa que una pastilla tomada para proteger el estómago puede, indirectamente, reducir la protección del corazón. El verdadero problema es que su uso se ha banalizado. Estos medicamentos fueron concebidos para terapias de corta duración, de 4 a 8 semanas. Y, sin embargo, hoy millones de personas los toman durante meses, incluso años, sin reevaluar nunca si siguen siendo necesarios. A menudo, la solución podría pasar por cambios en el estilo de vida, mejorar la alimentación, reducir el consumo de alcohol y café, comer en horarios más regulares. Pero para muchos, la pastilla parece el atajo más sencillo. El mensaje importante es este: no se debe interrumpir bruscamente un IVP después de años de uso, porque el reflujo podría volver con mayor intensidad. La elección más segura es hablar con un profesional, preguntar si realmente es indispensable continuar, si se puede reducir la dosis o si existen alternativas. Y si el medicamento debe tomarse a largo plazo, es fundamental controlar periódicamente los niveles de magnesio en sangre para evitar consecuencias silenciosas. La lección es clara, incluso aquello que se vende como protector puede tener un lado oculto. La protección del estómago no puede transformarse en un riesgo para el corazón. La verdadera protección nace del equilibrio y de la conciencia. Después de hablar de los protectores gástricos, llegamos a una categoría de medicamentos que casi todos han utilizado al menos una vez en la vida, los descongestionantes orales contra el resfriado. Aquellos que prometen liberar la nariz tapada en pocas horas y ayudarnos a respirar mejor durante la noche. Sustancias como la pseudoefedrina o la fenilefrina están entre los ingredientes más comunes. Pero detrás de esta promesa de alivio inmediato se esconde un precio que puede ser muy alto, especialmente para quienes tienen más de 60 años o padecen hipertensión. Imaginemos a una mujer anciana que toma un medicamento de venta libre para combatir un fuerte resfriado. En los 2 primeros días nota de inmediato el beneficio, consigue respirar mejor y siente que la congestión disminuye. Pero casi sin darse cuenta, empieza a notar que el corazón le late demasiado fuerte, la cabeza le da vueltas y aparece una sensación de agitación. Cuando es llevada a urgencias, los valores de presión arterial son peligrosamente altos y el ritmo cardíaco está completamente irregular. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es simple y al mismo tiempo inquietante. Estas sustancias actúan como vasoconstrictores, estrechan los vasos sanguíneos. En la nariz esta acción es útil, porque reduce la hinchazón y permite respirar mejor. Pero el fármaco no se queda confinado en las vías nasales, se distribuye por todo el cuerpo. Esto significa que los vasos sanguíneos se estrechan en todas partes, y eso aumenta la resistencia contra la que el corazón debe bombear. Es como intentar hacer pasar agua por una manguera que de repente ha sido aplastada, la presión aumenta y la bomba debe trabajar mucho más. Y no solo eso. Estas sustancias también son estimulantes. Obligan al corazón a acelerar los latidos y a volverse irregular.
Para un corazón joven y sano, esto puede pasar desapercibido. Pero para un corazón ya debilitado por la edad o por enfermedades preexistentes, puede ser el golpe definitivo. En los últimos años, varias agencias reguladoras han lanzado advertencias sobre los riesgos de la pseudoefedrina y la fenilefrina. Algunos estudios incluso han relacionado su uso con síndromes raros pero graves que implican el estrechamiento de los vasos sanguíneos en el cerebro, con consecuencias potencialmente fatales. Esto confirma lo potente y sistémico que puede ser el efecto de estos medicamentos. El verdadero problema es que están disponibles sin receta. Muchas personas los compran en el supermercado o en la farmacia como si fueran simples caramelos, sin leer las advertencias y sin pensar que una pastilla para destapar la nariz pueda convertirse en una amenaza para el corazón. Y, sin embargo, sobre todo después de los 60 años, o en presencia de hipertensión, arritmias o enfermedades cardíacas, el riesgo es real. Afortunadamente, existen alternativas mucho más seguras. Aerosoles nasales a base de solución salina, inhalaciones de vapor, el uso de humidificadores en casa, o bien aerosoles nasales con corticoides que actúan de manera local sin afectar a todo el organismo. Son soluciones quizás menos inmediatas, pero infinitamente más seguras para quienes necesitan proteger la salud del corazón. El mensaje es claro, el alivio temporal para la nariz no puede convertirse en un peligro para la vida. Respirar mejor durante unas horas no vale el riesgo de una crisis hipertensiva o de una arritmia. Saber esto significa poder elegir con conciencia y, sobre todo, proteger el corazón de riesgos evitables. Otro capítulo delicado se refiere a los medicamentos utilizados para la salud mental. Algunos antidepresivos más antiguos, en particular los tricíclicos como la amitriptilina o la imipramina, todavía se prescriben no solo para la depresión, sino también para dolores crónicos de origen neuropático. La depresión en sí misma es un factor de riesgo para las enfermedades cardíacas, por lo que tratarla es fundamental. Pero la forma en que se trata puede marcar una gran diferencia. Estos fármacos tienen un lado oculto. En muchas personas mayores pueden provocar descensos de la presión arterial al ponerse de pie, causando mareos, desmayos e incluso fracturas. Pero no se detienen ahí. Pueden acelerar el ritmo cardíaco en reposo, obligando al corazón a un esfuerzo continuo. Y lo que preocupa aún más es su capacidad de interferir en el sistema eléctrico del corazón, ralentizando los impulsos y aumentando el riesgo de arritmias ventriculares peligrosas. Precisamente por estos motivos, hoy en día ya no se consideran la primera opción en la terapia antidepresiva de los ancianos, aunque siguen utilizándose en algunos casos particulares. El mensaje no es que estos medicamentos deban demonizarse, sino que deben usarse con extrema cautela, evaluando siempre alternativas más seguras y controlando cuidadosamente la presión arterial y el ritmo cardíaco. La salud mental y la física deben caminar juntas, sin que el tratamiento de una comprometa a la otra. Por último, hay un tema que en los últimos años ha suscitado un intenso debate en la comunidad científica: los suplementos de calcio. Durante décadas, el mensaje fue simple: consumir calcio significa proteger los huesos de la osteoporosis. Millones de personas siguieron esta indicación, convencidas de que era una elección sin riesgos. Pero nuevas evidencias han planteado dudas importantes. El calcio consumido a través de los alimentos, como los lácteos o las verduras de hoja verde, se absorbe lentamente y es utilizado de forma natural por el organismo. El caso es diferente con los suplementos en pastillas. Dosis altas y concentradas provocan picos repentinos de calcio en la sangre. El problema es que el organismo no logra utilizarlo todo para fortalecer los huesos, y el exceso puede depositarse en otros lugares, en particular en las arterias. Este proceso, conocido como calcificación arterial, vuelve los vasos más rígidos y contribuye a la formación de placas ateroscleróticas, aumentando así el riesgo de infarto. Algunos estudios de gran envergadura han sugerido un ligero aumento del riesgo cardiovascular relacionado con los suplementos de calcio, mientras que otros no han encontrado correlaciones significativas. La verdad es que la ciencia aún no tiene una respuesta definitiva, pero la duda permanece y no puede ser ignorada. La lección, sin embargo, es clara: más no significa siempre mejor.
El calcio alimentario sigue siendo la fuente más segura y cualquier suplemento debería evaluarse con atención, nunca tomarse por iniciativa propia y siempre equilibrarse con el riesgo cardiovascular. Hemos recorrido, por lo tanto, 5 categorías de medicamentos muy comunes: antiinflamatorios, protectores gástricos, descongestionantes, antidepresivos tricíclicos y suplementos de calcio. Todos con un punto en común: la percepción de inocuidad, que sin embargo oculta riesgos reales para el corazón. El mensaje final es simple pero fundamental: no se trata de dejar de tomar los propios medicamentos por cuenta propia, porque eso podría ser peligroso. Se trata más bien de convertirse en protagonistas de la propia salud. Hacer preguntas, llevar una lista completa de lo que se consume, incluidos suplementos y vitaminas, y discutirlo con un profesional. Cada terapia es un equilibrio entre beneficios y riesgos, y este equilibrio cambia con la edad. El corazón trabaja incansablemente desde hace décadas para mantenernos con vida. Merece atención, prudencia y respeto. Nunca demos por sentado que un medicamento, solo porque es común, sea automáticamente seguro. El conocimiento es nuestra primera arma de defensa, saber significa protegerse. Y ahora, una reflexión personal: ¿cuánto de lo que hemos visto te ha sorprendido? Compartir experiencias y conciencia puede ayudar a otras personas a no cometer los mismos errores. La salud es un camino que no se recorre en solitario, sino juntos, con responsabilidad e información. Proteger el corazón hoy es el mayor regalo que podemos hacerle a nuestro futuro.